Capítulo 8. Del fondo del pasillo llegaba un aroma a café tostado. Café de verdad, no café de la Victoria. Era un aroma penetrante. Winston se detuvo involuntariamente. Durante unos segundos volvió al mundo medio olvidado, al de su infancia. Entonces se oyó un portazo y el delicioso olor quedó cortado tan de repente como el sonido. Winston había andado varios kilómetros por las calles y se le habían irritado sus varices. Era esta la segunda vez en 3 semanas que no había llegado a tiempo a una reunión del centro comunal, lo cual era muy peligroso, ya que el número de asistencias al centro era anotado cuidadosamente. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y nunca estaba solo a no ser en la cama. Se suponía que, de no hallarse trabajando, comiendo o durmiendo, estaría participando en algún recreo colectivo. Hacer algo que implicara una inclinación a la soledad, aunque solo fuera dar un paseo, era siempre un poco peligroso. Había una palabra para ello en la neolengua: vida propia, es decir, individualismo y excentricidad. Pero esa tarde, al salir del ministerio, el aromático aire abrileño le había tentado. El cielo tenía un azul más intenso que en todo el año, y de pronto le había resultado intolerable a Winston la perspectiva del aburrimiento, de los juegos agotadores, de las conferencias, de la falsa camaradería lubricada por la ginebra. Sintió el impulso de marcharse de la parada del autobús y de callejear por el laberinto de Londres, primero hacia el sur, luego hacia el este, y luego otra vez hacia el norte, perdiéndose por calles desconocidas y sin preocuparse apenas por la dirección que estaba tomando. Si hay esperanza, había escrito en el diario, está en los proles. Estas palabras le volvían como afirmación de una verdad mística y de un absurdo palpable. Penetró por los suburbios del norte. Y del este, alrededor de lo que, en tiempos, había sido la estación de San Pancracio. Marchaba por una calle empedrada, cuyas viejas casas sólo tenían 2 pisos y cuyas puertas abiertas descubrían sórdidos interiores. De trecho en trecho había charcos de agua sucia por entre las piedras. Entraban y salían en las casuchas y llenaban las callejuelas con infinidad de personas. Muchachas en la flor de la edad, con bocas violentamente pintadas. Muchachos que perseguían a las jóvenes. Y mujeres de cuerpos obesos y bamboleantes. Vivas pruebas de lo que serían aquellas muchachas cuando tuvieran 10 años más. También había ancianos que se movían dificultosamente y niños descalzos que jugaban en los charcos y que salían corriendo al oír aquellos irritados chillidos de las madres. La cuarta parte de las ventanas de la calle estaban rotas y tapadas con cartones. La mayoría de la gente no prestaba atención a Winston. Había algunos que lo miraban con cauta curiosidad. 2 monstruosas mujeres, de brazos rojizos cruzados sobre los delantales, hablaban en una de las puertas, y Winston oyó algunos retazos de la conversación.
Pues sí, fui y le dije: «Todo eso está muy bien, pero si hubieras estado en mi lugar, hubieras hecho lo mismo que yo». «Es muy sencillo eso de criticar», le dije, «pero tú no tienes los mismos problemas que yo». «Claro», le dijo la otra, «ahí está la cosa, cada uno sabe lo suyo». Estas voces estridentes se callaron de pronto. Las mujeres observaron a Winston con hostil silencio cuando él pasó entre ellas. Pero no era exactamente hostilidad, sino una especie de alerta momentánea, como cuando nos cruzamos a un animal desconocido. El mono azul del partido no se veía con frecuencia en una calle como esta. Desde luego, era muy poco prudente que lo vieran a uno en semejantes sitios, a no ser que se tuviera algo muy concreto que hacer allí. Las patrullas le detenían a uno en cuanto lo sorprendían en una calle de proles y les preguntaban: «¿Quieres enseñarme la documentación, camarada? Dime, ¿qué haces por aquí? ¿Y a qué hora saliste del trabajo? ¿Tienes la costumbre de tomar este camino para ir a tu casa?» Y así sucesivamente. No es que hubiera una disposición especial, prohibiendo regresar a casa por un camino insólito, mas era lo suficiente para hacerse notar si la policía del pensamiento lo descubría. De pronto, toda la calle empezó a agitarse. Hubo gritos de aviso por todas partes. Hombres, mujeres y niños se metían veloces en sus casas, como conejos. Una joven salió como una flecha por una puerta cerca de donde estaba Winston. Cogió a un niño que jugaba en un charco, lo envolvió con el delantal y entró de nuevo con él en la casa. Todo ello realizado con una increíble rapidez. En el mismo instante, un hombre vestido de negro, que había salido de una callejuela lateral, corrió hacia Winston señalándole nervioso el cielo. «¡El vapor!», gritó. «¡Mire, maestro! ¡Échese pronto en el suelo!». El vapor era el apodo que, no se sabía por qué, le habían puesto los proles a las bombas cohetes. Winston se tiró rápidamente al suelo. Los proles llevaban casi siempre razón cuando daban una alarma de esta clase. Parecían poseer una especie de instinto que les prevenía, con varios segundos de anticipación, de la llegada de un cohete, aunque se suponía que los cohetes volaban con más rapidez que el sonido. Winston se protegió instintivamente la cabeza. Se oyó un rugido que hizo temblar el pavimento. Una lluvia de pequeños objetos le cayó sobre la espalda. Cuando se levantó, se encontró cubierto con pedazos de cristal de una ventana próxima. Siguió andando. La bomba había destruido un grupo de casas de aquella calle, 200 metros más arriba de donde se encontraba él. En el cielo flotaba una negra nube de humo, y debajo otra nube, esta de polvo, que envolvía las ruinas en torno a las cuales se agolpaba ya una multitud. Había un pequeño montón de yeso en el pavimento delante de él, y en el medio se podía ver una brillante raya roja. Cuando se levantó y se acercó a ver qué era, vio que se trataba de una mano humana cortada por la muñeca. Aparte del sangriento muñón, la mano era tan blanca que parecía un molde de yeso.
Winston le dio una patada y la echó a la cloaca, y para evitar la multitud, torció por una calle lateral a la derecha. 3 o 4 minutos más tarde estaba ya fuera de la zona afectada, y la sórdida vida del suburbio se había reanudado como si nada de esto hubiera ocurrido. Eran casi las 20, y los establecimientos de bebida frecuentados por los proles, les llamaban con una palabra antiquísima, tabernas, estaban ya llenas de clientes. De sus puertas oscilantes, que se abrían y se cerraban sin cesar, salía un olor mezclado con orines, serrín y cerveza. En un ángulo formado por una casa de fachada saliente estaban reunidos 3 hombres. El del medio tenía en la mano un periódico doblado, que los otros 2 miraban por encima de sus hombros. Antes ya de acercarse lo suficiente para ver la expresión de sus caras, pudo deducir Winston por la inmovilidad de sus cuerpos que estaban absortos. Lo que leían era seguramente de mucha importancia. Estaba a pocos pasos de ellos cuando de pronto se deshizo el grupo, y 2 de los hombres empezaron a discutir violentamente entre ellos. De hecho, parecía que estaban a punto de pegarse. ¿No puedes escuchar lo que te digo? Te aseguro que ningún número terminado en 7 ha ganado en estos 14 meses. Te digo que sí. Nah, no ha salido ninguno terminado en 7. En casa los tengo todos apuntados en un papel desde hace ya 2 años. Yo nunca dejo de copiar el número. Y te digo que ninguno nunca ha terminado en 7. Sí, un 7 ganó. Además, sé que terminaba en 407. Fue en febrero, sí, en la segunda semana de febrero. Ni en febrero ni nada. Te digo yo que lo tengo todo apuntado. Bueno, a ver si lo dejáis, dijo el tercer hombre. Estaban hablando de la lotería. Winston volvió la cabeza cuando ya estaba a 30 metros de distancia. Todavía seguían discutiendo apasionadamente. La lotería, que pagaba cada semana enormes premios, era el único acontecimiento público al que los proles concedían una seria atención. Probablemente había millones de proles para quienes la lotería era la principal razón de su existencia. Era toda su delicia, su locura, su estimulante intelectual. En todo lo referente a la lotería, hasta la gente que apenas sabía leer y escribir parecía capaz de intrincados cálculos matemáticos y de asombrosas proezas memorísticas. Toda una tribu de proles se ganaba la vida vendiendo predicciones, vendiendo amuletos, sistemas para dominar el azar y otras cosas que, creían, servían a los maniáticos. Winston nada tenía que ver con la organización de la lotería, dependiente ésta del Ministerio de la Abundancia. Pero sí que sabía perfectamente, como cualquier miembro del partido, que los premios eran en su mayoría inventados, imaginarios. Solo se pagaban pequeñas sumas, y los ganadores de los grandes premios eran personas inexistentes. Como no había una verdadera comunicación entre una y otra parte de Oceanía, esto resultaba muy fácil de hacer. Si había esperanzas, estaba en los proles.
Esta era la idea esencial. Decirlo sonaba a cosa razonable, pero al mirar a aquellos pobres seres humanos, se convertía en un acto de fe. La calle por la que descendía Winston le despertó la sensación de que ya antes había estado por allí, y de que no hacía mucho tiempo esta había sido una calle muy importante. Al final de ella había una escalinata por donde se bajaba a otra calle en la que había un mercadillo de legumbres. Entonces Winston recordó dónde estaba. En la primera esquina, a unos 5 minutos de marcha, estaba la tienda de compraventa donde él había adquirido el libro en blanco donde ahora llevaba su diario. Y en otra tienda, no muy distante, era donde había comprado la pluma y el frasco de tinta. Se detuvo un momento en lo alto de la escalinata. Al otro lado de la calle había una sórdida taberna, cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha, aunque solo era polvo. Un hombre muy viejo, con bigotes blancos, muy encorvado pero bastante activo, empujó la puerta oscilante y entró. Mientras observaba desde allí, a Winston se le ocurrió que aquel viejo, que por lo menos debía de tener 80 años, habría sido ya un hombre maduro cuando ocurrió la revolución. Él, y unos cuantos más como él, eran los últimos eslabones que unían al mundo actual con el mundo ya desaparecido del capitalismo. En el partido no había mucha gente cuyas ideas se hubieran formado antes de la revolución. Y es que la generación más vieja había sido barrida casi por completo en las grandes purgas, allí por los años 50 y 60. Y los pocos que sobrevivieron a aquello vivían totalmente aterrorizados y en una entrega intelectual absoluta. Si vivía alguien aún de aquella época que pudiera contar con veracidad las condiciones de vida en la primera mitad del siglo, tenía que ser únicamente un prole. De pronto recordó Winston el trozo de libro de historia que había copiado en su diario, y le asaltó un loco impulso. Entraría en la taberna, trabaría conocimiento con aquel viejo y le interrogaría. Le diría: cuénteme su vida. Cuando era usted un muchacho, dígame, ¿se vivía entonces mejor que ahora o peor? Precipitadamente, para no tener tiempo de asustarse, bajó la escalinata y cruzó la calle. Desde luego, aquello era una locura. Como de costumbre, no había una prohibición concreta de hablar con los proles y de frecuentar sus tabernas, pero no podía pasar inadvertido ya que era muy raro que alguien lo hiciera.